Bueno, fue brutal el accidente. Recién veían cómo quedó el automóvil en las imágenes. Las causas aún por determinar de este choque frontal que termina con la vida de 3 personas. 3 que se trasladaban en ese auto menor, 5 iban justamente en el mismo desde Jujuy hacia la provincia de Córdoba. Insisto, esto fue en Ruta 9 Norte, a la altura del Cimbolar. Fue durante la madrugada. El siniestro sucedió cerca de las 4 cuando choca un colectivo de la empresa Turismo Delicia SRL y un Fiat Cronos con 5 ocupantes que regresaban de Jujuy a Córdoba. La noticia por estas horas es que 3 son las personas fallecidas. En un principio o en el acto fallecen 2. Una de ellas queda muy grave, es trasladada a un hospital y después tenemos también la noticia de que aún hay otros 2 que se encuentran en el hospital de urgencias con algunas lesiones. Y voy a tomar contacto con José Orlando, que está en el lugar trabajando, para que nos cuente qué pasa con esos 2 ocupantes que lograron sobrevivir a semejante choque. José. Hola Cruz, buenas tardes. Hay una información que se actualiza minuto a minuto, ¿no? Lamentable, sí. En este tremendo accidente ocurrido hoy a la altura del Cimbolar. Uno de estos heridos quedó en el hospital de Jesús María y el otro, este joven jujeño, que ya vamos a entrar en detalles porque pudimos hablar con el papá, está internado aquí en el hospital de urgencias, bien digo, en terapia intensiva. El doctor Matus, jefe de guardia. Bueno, doctor, ¿qué nos puede decir con respecto al estado de salud de este joven? Bueno, el paciente ingresó con un politraumatismo grave, con lesiones osteoarticulares, fractura, luxación de cadera, pero principalmente con un traumatismo encefalocraniano grave, con múltiples contusiones, que es lo que le mantiene en terapia intensiva, bajo asistencia respiratoria y en un monitoreo permanente. ¿Va a tener que ser sometido a algún tipo de cirugía? En este momento, por la parte osteoarticular, no, pero su traumatismo de cráneo, que como comenté recién es complejo, requiere un monitoreo permanente y en algún punto de su evolución puede requerir una cirugía de descompresión. Para confirmar, doctor, ¿es el único paciente internado en este hospital por este accidente? El único paciente, nos hemos comprometido a recibir un segundo paciente, pero tengo entendido que por la inestabilidad del mismo quedó en el hospital de Jesús María, donde se hizo la recepción de estos 2 pacientes y en el caso del paciente que hemos recibido se hizo un excelente manejo inicial. Es clave entonces, como siempre en estos casos de gravedad, la evolución en las próximas horas. Seguro, uno tiene una complejidad en lo inmediato, pero también surgen complicaciones en el mediano plazo y por eso el seguimiento en un centro especializado como este de trauma es muy importante. Por las fotos que vemos del joven, es un joven con un estado atlético importante, como que eso también puede ayudar, así también de corta edad. Sí, confiamos en que la joven edad del paciente ayude en la evolución y en la recuperación y en la rehabilitación, esperemos que eso así, de este paciente. Doctor, el paciente internado en Jesús María, ¿usted sabe algo de qué sexo es? No lo puedo confirmar, tengo entendido que es femenino, pero no te lo sabría dar con exactitud. Muchas gracias, doctor, muy amable. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, precisiones, Cruz, importantes con respecto al estado del único paciente por este accidente internado aquí en Córdoba, en el hospital de urgencias, y la joven que quedó allá en Jesús María y que iba a ser derivada, como bien lo explicó el doctor Matos en un primer momento acá, pero por sus condiciones todavía no es prudente este traslado desde Jesús María hasta acá, hasta Córdoba. Bueno, ha sido crudísimo el accidente durante la madrugada, insistimos, con lo cual seguramente la visión era reducida en ese momento. Habrá que ver también qué testimonio presta quien conducía el colectivo, que en definitiva es quien seguramente va a poder atestiguar en ese sentido. Y después, aparentemente, y si no corregime, José, habían usado un sistema de carpooling, es decir, no se conocían prácticamente entre ellos quienes venían en ese auto, pero bueno, paga cada uno una especie de boleto y se trasladan de esa manera porque les sale más barato que venirse, por ejemplo, en colectivo. Con lo cual, identificar incluso a las víctimas en un primer momento fue más difícil. Sí, déjame decirte que para agregar esta tremenda tragedia, 2 de los fallecidos son hermanos de Humahuaca. Esto es tremendo.
Los familiares hace minutos se enteraron cuando buscaban a uno de sus hijos que estaba internado en el Hospital San Roque y que falleció hace pocos minutos. Sí, sí. ¿Qué te puedo agregar sobre esto? Es muy importante el testimonio del papá del joven que está internado acá. ¿Por qué? Porque nos explica cómo este sistema de viajes y él reclama mayor controles. El joven vino de vacaciones de Cancún a Córdoba, donde estudia, y se va a recibir de nutricionista en mayo. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Sí, él quiere viajar a Jujuy para ver a sus familiares y estar y pasar el carnaval jujeño, algo muy típico. Tan típico, sí. Entonces, exacto, como no encuentran ya porque no hay colectivos disponibles por la venta de pasajes, usan este sistema que vos haces alusión, esto de contratar algún remis o por una aplicación y viajar con desconocidos, que vean al mismo lugar pero que no se conocen entre ellos. Claro, sí, claro. Entonces, viajan el mismo viernes en otro vehículo, que no el que produce el accidente. Viajan el viernes y por algún motivo, desde allá de Jujuy, hay otro vehículo que los trae, pero que son del mismo sistema. Entre los mismos choferes se conectan y es el que vuelve y produce el accidente. Por pasaje, mucho más caro que el colectivo, nos dice el papá, 120.000 pesos. En épocas normales suele ser más barato y esto se utiliza aparentemente por lo que él nos dice habitualmente, pero en estas circunstancias, por el carnaval y porque no había pasajes, el pasaje era más caro. Viajar con este sistema de remis o una aplicación que ninguno se conoce y viajan, van y vuelven todos juntos. El joven iba ubicado, cuando sale de Jujuy, en la parte trasera, donde fallece una de las personas. Sí. Por algún motivo, a mitad del viaje, se cambia la parte de adelante y esto le salva la vida. El papá, cuando se entera del accidente y ve en qué condiciones estaban, pensó lo peor, por supuesto. Hace pocas horas ha llegado aquí al hospital de urgencias y nos da detalles sobre el viaje y algunos otros aspectos de su hijo. A ver, ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, sí, claro que sí, José. Bueno, la última parte que fue que hay que esperar 48 horas para ver, está complicado el tema, hay que esperar que se estabilice y bueno, pero no se puede hacer absolutamente nada, tiene un coágulo en la cabeza y sí o sí hay que esperar las 48 horas para ver qué mejoría hay. Tiene quebrada el fémur, la cadera, fue un golpe muy duro, muy duro. Usted ha llegado hace pocas horas de Jujuy. Coméntenos las circunstancias de este viaje, cómo es que su hijo viaja con otras personas, cómo se da todo. Bueno, el tema es así. Como saben, el fin de semana pasado fue carnaval en Jujuy. Mi hijo llegó de viaje del exterior y el viernes me llama que quería ir a Carnavaliar. Y yo le dije, ¿cómo va a ir si no hay pasaje en avión, no hay pasaje en colectivo, no hay pasaje en ningún lado? No, en un remis trucho. Yo le digo, hijo, no vaya al remis trucho porque no sabe quién maneja, no sabe cómo es el tema. Y él me dijo, no, papá, lo que pasa es que llevó siempre el mismo. Y bueno, fue y llegó bien. A la vuelta, salió ayer de casa. Y bueno, nos damos con la noticia a la madrugada del accidente esto. Lo que pasa es que estos hay remises truchos que nadie controla y hacen lo que quieren, ¿sí? Entonces cuando pasa una desgracia como esa, recién toman conciencia. Hay que controlar, porque no puede ser que este tipo que manejó, que falleció, desgraciadamente falleció, ¿sí? No sabía nada, no tenía frenada, parece que le pegó de frente al colectivo. Entonces sí o sí hay que ver cómo arreglan esto, cómo se hace con este tema. Vos entras a WhatsApp. ¿Él sale de aquí a Córdoba con el mismo auto y allá se vuelve? ¿O el mismo conductor es? No, él había alquilado, había pagado un auto que lo dice que no podía viajar porque se había roto, que ya le conseguía otro auto la chica o el chico. Le consigue otro auto, ellos llegan a Jujuy, bien, van en una Surán. A la vuelta, ayer, a las 4:30, van a mi casa, lo buscan en un cromo blanco, ¿sí? Y era otro chofer. Pero el pasaje era 120.000 pesos, más caro que el colectivo. ¿Qué vínculo tiene él con los otros ocupantes del auto? No, ninguno. Eran todos del grupo WhatsApp, un grupo de Instagram. Los dos changos que fallecieron son de Humahuaca, según tengo entendido. El chofer no sé dónde era, creo que de Jujuy. Y una chica también que creo que está bien, ¿no? La verdad que no sé si está acá, ¿dónde está la chica? Bueno, entonces es una mujer la que está ahí. Y nada, Franco se ve que iba de acompañante y la chica iba atrás de Franco. Y murieron los que iban del lado del chofer, atrás del chofer y el del medio. Es una circunstancia
como milagrosa porque su hijo se cambia de lugar antes del accidente. Sí, Franco en casa sube en la puerta de atrás del auto, en la puerta de izquierda, trasera. Y cuando nosotros nos enteramos que hubo el accidente, que habían fallecido, pensábamos que habían sido los dos de adelante. Resulta que en algún momento en la ruta Franco se ha cruzado y se ha ido de acompañante. Y murió el que manejaba y el que iba atrás, los dos primeros. Y después murió, que hace poquito nos enteramos, hace media hora, 40 minutos, falleció el otro chango que iba con ella. Es impresionante cómo quedó el auto, ¿no? Imagino el impacto de la familia al verlo. Mirá, vos imagínate, vivimos a 1000 kilómetros. Yo no quería ver la imagen esa porque venís pensando, no llegas nunca, ¿me entendés? Sé que mi hija que nos acompañó lo había visto y no quisimos verlo. Lo vi recién ahora y la verdad que me largué a llorar y no puede ser que... Y bueno, rezando y pidiendo, y le pido a todos que recen por mi hijo para que se recupere. ¿Su hijo cuánto se que vive acá en Córdoba? ¿A qué se dedica? Mi hijo hace muchos años que está acá, en mayo se recibe de nutricionista, si Dios quiere, así que había venido de sus vacaciones y nada, hace como 8 o 9 años. Mis 4 hijos estudiaron aquí en Córdoba y eso es, él vivía acá, está de novio, o sea, está muy bien y nada, y a punto de casarse y con ganas de ser papá, así que nada.